Hola a todos y bienvenidos al primer episodio del 2026 de El Artículo. En esta ocasión vamos a estar revisando este artículo acerca de insuficiencia adrenal publicado en el JAMA el año pasado. Este video fue patrocinado por MD English, el único programa de inglés diseñado exclusivamente para médicos, el cual recientemente empezó a cursar Sebastián. Hoy les quiero contar sobre las sesiones de training. Estas son sesiones en vivo de 1 hora a través de la plataforma de Zoom, con máximo 5 estudiantes, donde practicamos y afianzamos el inglés conversando acerca de temas médicos, que en esta ocasión fue sobre antimicrobianos. En esa sesión empezamos con una conversación casual con el profesor sobre mi día, posterior a lo cual realicé diferentes lecturas en las cuales me corrigió la pronunciación. Infections caused by fungi. They were fungi. Y después de cada lectura tuvimos conversaciones que se relacionaban con estas. Si quieren revisar el programa, lo pueden hacer a través de sus redes sociales o su página de internet. Y si deciden adquirir el mismo, recuerden que si dicen que vienen de parte de Tutorías Medicina Interna, obtienen un beneficio muy especial. Entonces primero vamos a definir esta enfermedad, que simplemente es la deficiencia de la producción de todas las hormonas que se encuentran producidas por la adrenal. Acá tenemos un problema, es que esta enfermedad es rara, sin embargo su mortalidad es bastante considerable. Para entenderla, vamos a partir de la fisiología de este eje, que es un eje de hipotálamo, hipófisis, adrenal. ¿Dónde inicia esto? Con el estímulo que puede generar la luz o los estresores endógenos sobre el hipotálamo, que nos lleva a la producción de CRH. Esta a su vez estimula la hipófisis, que nos lleva a la producción de corticotropina, quien sea la que llegue a la adrenal a inducir la producción de cortisol, andrógenos débiles y aldosterona, resaltando que esta última tiene un eje aparte, que es el eje de renina, angiotensina, aldosterona. Finalmente está el feedback negativo, que lo aporta el cortisol, generando una inhibición en la producción tanto de CRH como de corticotropina. Precisamente con base en esta parte fisiológica es que se clasifica esta enfermedad. Podemos hablar de tres tipos de insuficiencia adrenal. La insuficiencia adrenal primaria va a ser aquella que se da una afección propiamente de la glándula suprarrenal y por ende se va a traducir en una disminución de las tres hormonas que se mencionaron: el cortisol, los andrógenos débiles y la aldosterona. Por su parte, la insuficiencia adrenal secundaria va a ser por una afección principalmente a nivel de la hipófisis y por ende se va a traducir en una disminución del cortisol, de los andrógenos débiles, pero no va a tener una disminución como tal de la aldosterona, lo cual también se va a compartir con la insuficiencia adrenal terciaria. Esta insuficiencia adrenal terciaria es una afección a nivel hipotalámico, pero realmente casi que exclusivamente se debe es a una suplencia exógena de glucocorticoides, por medicación principalmente como la prednisolona. Normalmente se requieren dosis suprafisiológicas de glucocorticoides que se definen como una dosis mayor a 5 miligramos de prednisolona o su equivalente por un tiempo superior a 3 a 4 semanas. Realmente no se sabe qué cantidad de pacientes que tienen suplencia de glucocorticoides llegan a desarrollar la insuficiencia adrenal, pero lo que sí sabemos es que esta es la causa más común de insuficiencia adrenal a nivel mundial. Por otro lado, tenemos la insuficiencia primaria y secundaria, que si bien son enfermedades muy raras, las incidencias puntuales van a variar dependiendo de la región que estemos analizando. Sin embargo, lo que se comparte de forma global es que el 90% de las insuficiencias primarias tienen un origen autoinmune, que lo conocemos como la enfermedad de Addison. Otras causas va a estar la causa congénita, las infecciones, las infiltrativas, las de origen hemorrágico, destacando que en países donde la incidencia de tuberculosis y VIH es muy alta, la infección puede ser la principal causa. Por otro lado, cuando hablamos de insuficiencia secundaria, van a ser cualquier tipo de condiciones que afecten la hipófisis: tumores, infiltración, cirugía, medicamentos, inflamación, sangrados, entre otros. En términos de lo que sería la presentación clínica, realmente independiente de cuál sea la causa, se comparte una sintomatología que es muy inespecífica. Síntomas como fatiga, náuseas, pérdida de peso, hiporexia, entre otras, razón por la cual esta es una enfermedad que suele tardar mucho en diagnosticarse. De hecho, se describe que los pacientes pueden tener síntomas incluso hasta 5 años previos al momento del diagnóstico.
Lo que sí vale la pena mencionar en términos de presentación clínica es que la insuficiencia adrenal primaria va a tener unos síntomas que son propios de la misma. Dentro de ellos tenemos en primer lugar la hiperpigmentación tanto de la piel como de las mucosas, que se suele deber a que la corticotropina que se encuentra elevada en esta entidad se asemeja a la hormona estimulante de los melanocitos, lo cual puede precisamente llegar a inducir la producción de melanina. De igual manera, como la insuficiencia adrenal primaria tiene un déficit mineralocorticoide, esto se va a asociar con síntomas propios de esta enfermedad. Aquí podemos encontrar deseo de sal en los pacientes, hipotensión ortostática y también pueden tener alteraciones electrolíticas como puede ser la hipercalemia o la hiponatremia. Al momento del diagnóstico de esta enfermedad, debemos separar dos grupos de pacientes, el paciente estable y el paciente inestable. Vamos a hablar por ahora del paciente estable. Aquí el examen de elección va a ser la medición de cortisol. Teniendo en cuenta las características circadianas que tiene la secreción de esta hormona y que su pico es en la mañana, el examen va a ser la medición de cortisol a las 8 de la mañana. Acá van a haber dos puntos de corte, por debajo de 5 microgramos decilitro y por encima de 10. Por encima de 5 vamos a estar casi que seguros de la enfermedad y por encima de 10 vamos a estar casi que descartándola. En ese rango entre 5 y 10, que es la zona gris, vamos a apoyarnos en otros exámenes complementarios. Otro examen importante va a ser la corticotropina, que nos va a permitir clasificar la insuficiencia, ya sea en primaria o secundaria, dado que en la insuficiencia primaria este examen va a estar elevado. Exámenes como la medición de los andrógenos débiles van a apoyarnos en la zona gris, dado que estos van a estar generalmente disminuidos o en el límite inferior en pacientes con insuficiencia adrenal. Y finalmente, si aún tenemos dudas o no nos están cuadrando los resultados, podemos dar un examen complementario que es el examen de estímulo con corticotropina, en el cual esperamos que después de 60 minutos de aplicada esta, tengamos valores de cortisol por encima de 18 microgramos decilitro. Una vez se confirma el diagnóstico, el tratamiento de todas las entidades en general se comparte y es la suplencia de glucocorticoides. En este escenario podemos hacer uso de la hidrocortisona a dosis de 15 a 25 miligramos, que se suelen dividir en dos dosis, siendo más alta la dosis de la mañana que la de la tarde. O en su defecto podemos utilizar prednisolona o prednisona a dosis de 3 a 5 miligramos una única vez al día. No hay realmente ninguna superioridad de utilizarla una sobre la otra, por lo cual pues se debe individualizar según las preferencias cuál se usa, y vale la pena aclarar que no se recomienda ningún otro tipo de glucocorticoide para dar esta suplencia. Lo que sí va a cambiar en el tratamiento de la insuficiencia adrenal primaria es que hay que dar suplencia mineralocorticoide, para lo cual utilizamos la fluorocortisona a dosis de 0.1 miligramos. Cómo ajustar la dosis realmente es algo que depende principalmente de la sintomatología del paciente, ya que no hay exámenes que nos ayuden para esto, salvo las alteraciones electrolíticas en el caso de la suplencia mineralocorticoide. Por su parte, lo que es la suplencia de los andrógenos es algo que no tiene mucha evidencia, principalmente se asocia con una mejoría en la calidad de vida, por lo cual en aquellos pacientes que tengan síntomas relacionados con este déficit, como pudiera ser una baja libido, se pueden beneficiar de suplencia. Sin embargo, a los 6 meses, si no hay mejoría sintomática, lo que se recomienda es suspender esta suplencia. Y vale la pena resaltar acá que la insuficiencia adrenal terciaria, al ser debida a una suplencia exógena de corticoides, no necesita de ningún tipo de suplencia adicional. Lo que se debe hacer es una disminución paulatina y vigilada del esteroide. Finalmente, como dijimos al inicio del video, los factores estresantes inducen la producción de estas hormonas, por lo cual cuando el paciente se enfrenta a condiciones agudas o cirugías, se debe recomendar y educar en cómo deben hacerse los ajustes de los medicamentos, generalmente a dosis mayores, para evitar complicaciones como la crisis adrenal. Esta es la complicación más temida de esta enfermedad. No hay una definición en consenso de cómo establecer la misma, pero se considera que es la combinación de hipotensión, choque asociado a hiponatremia severa con alteración del estado de la conciencia. En general está en menos del 10% de los casos, pero cuando hablamos de enfermedad de Addison, más o menos el 50% van a ser en algún momento una crisis adrenal. Su manejo va a ser con dosis de esteroides endovenosas. Acá se usa la hidrocortisona en dosis de estrés, que es 100 miligramos endovenoso en bolo, acompañado de manejo de líquidos y soporte vasopresor.
Con esto terminaríamos este capítulo de El Artículo, esperamos que les haya gustado y como siempre son ustedes quienes escogen cuál es el artículo que vamos a revisar el próximo mes. Les tenemos esta primera opción que es una revisión de infarto sin elevación del ST publicado en el European Heart Journal. O esta publicación acerca de interpretación del perfil hepático del British Medical Journal. Nos vemos en un mes.